Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo con mi sermón bisemanal. Había llamado a mi sermón de hace un mes, varias semanas, en el corazón de las tinieblas. Y creo que el título fue muy acertado. Y ahora estamos ya en el corazón de las tinieblas. Estamos llegando a un punto que yo llamaría, utilizando el lenguaje de los físicos, de los astrofísicos, estamos llegando al agujero negro. Estamos llegando al horizonte de eventos, que es ese punto más allá del cual ya nada, absolutamente nada puede escapar. Eh, la naturaleza de Plutón, y Plutón es de algún modo el protagonista de esta historia que os voy a contar hoy, tiene mucho que ver con los agujeros negros. Los agujeros negros, si habéis visto el film, la película Interstellar, os acordaréis que utilizan un agujero negro pues, para pasar de un punto de una galaxia a otra, ir a diferentes planetas, etcétera, etcétera. Un agujero negro es una estrella que colapsó, que se ha convertido en algo tan masivo que el espacio se curva de una manera absolutamente inaudita, increíble, y el tiempo desaparece. Espacio y tiempo son los dos grandes límites, son los dos grandes instrumentos de Saturno. Si os dais cuenta, todos los límites que nos ponemos en la vida son o espaciales o temporales. Tengo que presentar este trabajo antes de tal fecha. No puedo circular por este otro lado de la carretera. No puedo ir a este otro lado de la frontera porque no me dejan pasar. Casi todos los límites saturnales tienen una esencia profundamente o espacial o temporal. Plutón, como todos los transpersonales, lo que hace es cuestionar los límites, las estructuras saturnales. Cada transpersonal lo hace a su manera. Urano es mediante la velocidad, Neptuno es mediante la disolución. Urano rompe los límites porque es como el conductor que conduce en vez de a 100 km por hora a 200, 300 y rompe así los límites. Neptuno lo que hace es disolverlos. Plutón es infinitamente más drástico, por eso es el último transpersonal, el más, yo diría, el más inhumano, el menos empático con nuestros miedos humanos. Plutón lo que hace es simplemente demolerlos, colapsarlos. Plutón dice: yo no los voy a romper, yo no los voy a disolver, yo voy a hacer que desaparezcan, que desaparezca el tiempo y que desaparezca el espacio. En otras palabras, que todo esté sucediendo en un instante, que eso es el desaparecer el tiempo, es que todo está sucediendo en este instante y todo está sucediendo aquí. El futuro, el pasado, más acá, más allá, todo está en este punto, en este agujero negro. ¿Por qué os cuento toda esta historia? Porque tiene mucho jugo, tiene realmente muchas implicaciones esta visión de Plutón como el colapsador de los límites de Saturno, del espacio y del tiempo. Y lo veremos por qué. Es muy importante entenderlo para entender lo que está pasando ahora mismo y lo que va a pasar. Entonces, también quería deciros que entramos en un mes, hemos entrado ya, estoy haciendo esto ya el 23 de octubre, voy a hablar de la luna llena del 31 de octubre, pero voy a hablar también de los primeros 15 días de noviembre. Estamos entrando ya en un periodo, en unos 30 días, absolutamente cruciales, yo diría incluso cruciales para la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque al hecho de que la conjunción Júpiter, Plutón, Saturno se cierra, sobre todo Júpiter-Plutón, el 12-13 de noviembre, y los cuatro van a estar en poco más de 4 grados, Júpiter y Plutón en conjunción exacta, por tercera y última vez. A este hecho, que ya de por sí, yo diría, es extraordinario desde el punto de vista astrológico, se suma el hecho de que el Sol ha entrado en Escorpio. El Sol está en el signo de Plutón. Claro, el Sol en Escorpio y Júpiter transitando sobre Plutón al mismo tiempo, el Sol y Júpiter
son planetas de luz. El Sol transitando en Escorpio nos está diciendo quiero poner luz, quiero poner conciencia, quiero poner propósito en estas sombras, estas oscuridades, este mundo subterráneo de lo plutoniano. Lo plutoniano, que entre otras cosas es el poder, es la expresión del poder puro, de nuestro poder personal, pero también del poder económico, político, religioso, etc. Y Júpiter, que está transitando sobre Plutón, pues también va a añadir un enorme grano de arena, porque Júpiter es el entendimiento. Júpiter es el planeta que nos explica hasta dónde podemos entender algo. Eso es Júpiter. Júpiter es lo cognitivo. Entonces Júpiter, al contactar con un transaturnal, al contactar con Plutón, lo que nos dice es que nuestra capacidad cognitiva, tanto personal como colectiva, entra en contacto con lo plutoniano, con este colapso del espacio y del tiempo. Que este colapso del espacio y del tiempo saturnal tiene implicaciones que van mucho más allá, porque claro, Saturno, como el señor del espacio y del tiempo, el cronocrátor por excelencia, junto con Júpiter, nos dice qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Saturno son las reglas, los reglamentos, las leyes, eso es Saturno. Júpiter es la inspiración moral, es los sistemas morales, los sistemas éticos. Júpiter nos dice qué es lo que no debemos hacer y Saturno nos dice qué es lo que no podemos hacer porque nos cae encima el peso de la ley, el peso del juicio público. Saturno ya pone límites muy claros. Júpiter, digamos que los formula los principios, pero Saturno transforma esos principios en leyes, en normas, en límites, muchas veces espaciales y temporales. Por eso, Plutón transitando Saturno transitando sobre Plutón fue el colapso de todas esas normas, el colapso lento, porque todavía a Plutón le quedan 4 años, del sistema, porque fundamentalmente el sistema que es Saturno. Es la combinación Saturno-Plutón, eso es el sistema del poder con las normas del poder. Entonces, con Júpiter va a ser muy interesante, porque al hecho de que está el Sol en Escorpio, que hay una voluntad tanto personal como colectiva de saber que hay escondido, ver estas fuerzas ocultas que de alguna manera que nos condicionan enormemente, con Júpiter vamos a tratar de entenderlas. Vamos a decir, ok, de acuerdo, pero quiero entender esto, quiero sacar conclusiones abstractas, conclusiones éticas, morales, vitales de todo esto que estamos viviendo. Y esto es lo que vamos a estar viviendo las próximas semanas, una enorme necesidad, energía de mirarle a los ojos a los demonios de Plutón y saber de dónde vienen. Y de algún modo, claro, Plutón por eso está tan relacionado con la corrupción, con la decadencia, porque lógicamente si Plutón lo que implica es el hundimiento de reglas, de sistemas éticos y morales, entonces de algún modo por eso lo relacionamos con la corrupción. Y yo iría mucho más lejos, y os va a parecer quizás difícil de digerir lo que os voy a decir, pero es lógico que el poder, cualquier poder, de izquierdas, de derechas, religioso, musulmán, católico, judío, lo que sea, cualquier sistema de poder es fundamentalmente corrupto, es fundamentalmente decadente, porque es Plutón, y Plutón hace colapsar lo saturnal, es decir, Plutón dice, a mí no me pongas normas, yo soy el poder, yo estoy por encima de las normas. Y por eso los mitos plutonianos, escorpiónicos, si tomáis el mito de Hércules y la Medusa, por ejemplo, lo que sucede es que Hércules
consigue vencerla cuando se arrodilla frente a ella y la saca a la luz. Y la saca a la luz. Es decir, cuando de algún modo reconoce el poder de Plutón y lo saca a la luz, es decir, lo somete al sol, a la conciencia, a la transparencia. Por eso, al poder, lo que más miedo le da es la transparencia. Y es lo que está sucediendo ahora con Júpiter, pasando sobre Plutón. De algún modo Júpiter dice, pero yo quiero saber, Júpiter quiere saber. Y Júpiter quiere además comunicar, porque Júpiter es el planeta de la comunicación de uno hacia muchos. Júpiter es la verdad revelada, es decir, tanto a nivel personal como colectivo. Vamos a ir descubriendo estas semanas, especialmente estas semanas que nos quedan últimas de octubre y todo noviembre. Júpiter va a estar ahí enfrente, transitando sobre Plutón, y va a estar viendo lo que no está escrito. Va a estar viendo todos estos demonios, toda esta corrupción plutoniana, y claro, Júpiter no se lo puede callar porque es la comunicación de uno a muchos, la comunicación del saber revelado. Y ahí ya estamos teniendo muchas muestras de esto, ¿no? No os voy a abrumar con casos en México, el expresidente Fox, el general Cienfuegos, y podía así seguir y seguir. En cualquiera de nuestros países están de alguna manera desenterrándose cientos y cientos de casos terribles de corrupción, que lo que nos muestran es simplemente que no es que fulano o mengano fuera corrupto, es que el poder como tal estaba corrupto, y que la única manera de combatir esta corrupción es con la transparencia, con el Sol y con Júpiter, con luz y taquígrafos, es sacarlo todo a la luz, ¿no? Bien. Entonces, este es un poco el espíritu del tiempo, de los tiempos que estamos viviendo. Vamos a vivir como colectivo y como personas. Como personas no tenéis más que ver en qué casa de vuestra carta natal está sucediendo esa gran conjunción, o sea, en qué casa tenéis del grado 20 al 26, 27 de Capricornio, porque en esa casa, en ese área de experiencia es donde va a estar sucediendo todo esto que os cuento. Y también a nivel colectivo. Vamos a estar viviendo de alguna manera una odisea colectiva, o haciendo de nuevo el símil con Interstellar, que es un relato muy similar a la Odisea, si os dais cuenta. Hay un héroe también que va en una nave que entra por un agujero negro, que son las muchas pruebas que pasa Ulises, para al final encontrar la esencia, para encontrar aquello que no muere. Y entonces haces el héroe en un viaje plutoniano, en un viaje más allá de la muerte. Tanto Ulises como Cooper en Interstellar hacen este viaje plutoniano, son los héroes que se enfrentan con lo plutoniano, y al final se dan cuenta que no se han enfrentado con lo plutoniano, sino que han encontrado la luz dentro de lo que pensaban que era sombra plutoniana. Por eso he llamado este vídeo Sombra y Luz, porque dentro de Plutón es donde encontraremos la luz. Os explicaré cómo. Os explicaré ya. ¿Por qué? Porque Plutón también, ¿qué es lo que hace? Plutón, como os he dicho antes, el símil con el agujero negro, colapsa el tiempo. El tiempo deja de existir. Esto es una realidad física. No es algo que yo me haya inventado. El tiempo deja de existir en los agujeros negros. ¿Y qué significa esto? Pues significa que de algún modo entramos en contacto con este tránsito de Júpiter sobre Plutón, nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de visionar el futuro próximo, el futuro previsible que es Júpiter. Entra en contacto con una esfera de conocimiento, de energía, en la que no existe el tiempo. Vamos a entrar en contacto con nuestros viejos demonios, nuestros viejos monstruos. Y eso lo vamos a ver tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Luego, cuando hablemos de Estados Unidos, lo vamos a ver cuando hablemos de las elecciones americanas, ¿no?
Y finalmente me diréis, bueno, todo esto da mucho miedo. Claro, claro, si leéis la Odisea, da mucho miedo. Si veis Interestelar, da mucho miedo. Entrar en un agujero negro es enfrentarse con los demonios personales y colectivos del pasado. ¿Por qué? Porque el tiempo ha colapsado y vas a poder ver tus viejos demonios. Los países, las naciones, Estados Unidos va a encontrar, como los está encontrando, sus viejos demonios. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Yo diría que es evolutivo, es necesario. Es necesario. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Lógicamente, Saturno ha pasado ya la conjunción con Plutón, está esperando a Júpiter de algún modo, a su viejo amigo Júpiter. Júpiter la va a pasar estas próximas semanas. De algún modo, como os he dicho antes, todo este largo tránsito de Plutón tiene mucho que ver con el colapso de un sistema capitalista, materialista, el colapso del patriarcado, todo ese tipo de cosas. Y lo estamos ya viendo, como viejas figuras patriarcales, no voy a mencionarlas, pero por todos los sitios empiezan viejos presidentes, viejos reyes. Empezamos a verles su lado oscuro, empezamos a darnos cuenta que eran reyes desnudos. También Júpiter transitando sobre Plutón, Júpiter que son los sabios, los líderes religiosos y todo esto. Este Júpiter transitando sobre Plutón es extraordinario porque va a dejar fuera de juego a todos estos gurús de 3 al cuarto, todos estos libros de autoayuda y sus frases vacías, ¿no? sus esperanzas vacías, frases muy pegadizas, pero sin absolutamente ninguna utilidad práctica. Entonces todo esto va a pasar por la enorme trituradora plutoniana, porque Plutón tritura todo, lo colapsa todo. ¿De acuerdo? Y el gran regalo de todo esto es que con el tiempo, esto va a tomar tiempo, por supuesto, vamos a salir hacia una situación en la que vamos a tener un nuevo padre, vamos a tener un nuevo guía, nuevo padre Saturno, un nuevo guía espiritual, vital, que es Júpiter. Y este nuevo guía, este nuevo padre, que ha pasado por la trituradora plutoniana, que se ha purificado, porque Plutón es el gran purificador, pues va a ser un padre que nos va a pedir hacer lo que de verdad podemos hacer. Va a ser un padre serio, con autoridad, pero no autoritario, que nos va a hacer demandas que podemos llevar a cabo, que no son abusivas. Y va a ser un guía que nos muestre con franqueza, que nos muestre sin ánimo de manipulación, sin ánimo de autoglorificación, su verdad y que nos la regale como tal, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ir encontrando a nivel interior y lo que poco a poco iremos también encontrando a nivel colectivo. Bueno, pues seguimos. Vemos también cómo esta triple conjunción, ya lo habíamos comentado, lo comentamos en muchos vídeos, en el famoso vídeo sobre el año 2020, de cómo esta triple conjunción es una conjunción increíblemente rompedora, agrietadora, lo estamos viendo, ¿no? Los países se dividen prácticamente que en mitades simétricas, todos los países, y lo vemos, ¿no? En Estados Unidos, en México, en España, en Chile, en Bolivia, en cualquier país, ¡pam!, una división clarísima. Y cómo estas divisiones se traducen en cifras, no tenéis más que leer. En España, por ejemplo, hemos llegado a tener un 25% de la población por debajo del umbral de pobreza. Un país occidental, un país teóricamente desarrollado. 25%, y sigue creciendo. En toda la Unión Europea hay, desde que empezó la crisis del COVID, hay 2,5 millones más de personas que están en riesgo de exclusión. Es decir, está siendo muy duro todo esto. No lo tomemos a la ligera. Y es
toda esta conjunción en Capricornio que va separando ricos de pobres. Lo que yo os había comentado muchas veces, ¿no? Que con la conjunción Júpiter-Plutón iba a haber enormes concentraciones de capital y enormes transferencias del Estado o del pueblo en general hacia los oligarcas. Lo estamos viendo las enormes fusiones bancarias que se están preparando, todas ellas alimentadas con dinero público que nunca devolverán, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo está preparándose esta enorme bomba de tiempo que está a punto de estallar. Lo hemos mencionado muchas veces, como el COVID ha seguido exactamente las tres olas que se corresponden casi que milimétricamente con las tres conjunciones Júpiter-Plutón, la primera en marzo-abril, la segunda en junio-julio y la tercera ahora. La tercera, como os he dicho siempre, va a ser la mayor de todas porque es la tercera y última. Aquí es donde ya va a dar la explosión final. Y esto es algo que no hace falta ser astrólogo para saberlo, no tenemos más que consultar los medios, ver lo que está sucediendo, realmente se ha disparado. Vamos a entrar pues eso, en estados de alarma, toques de queda, todo esto, ¿no? Bien, no os voy a comentar nada sobre esto porque ya lo he hecho tantísimas veces, únicamente deciros que sí, que estamos llegando a la explosión final. Va a estar acompañado también de explosiones económicas, la burbuja de deuda, millones de empresas que van a entrar ya en bancarrota total, impagos, empresas zombies, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos depara en estos últimos meses del año, pero con muchísima fuerza ahora, finales de octubre y todo noviembre, ¿no? Nos daremos cuenta en este acercarnos al agujero negro, en este entrar en el agujero negro, que es lo que estamos haciendo en nuestra odisea personal y colectiva, y lo veréis, os repito, mirad dónde está sucediendo esto en vuestra carta natal y veréis cómo en ese área de experiencia estáis experimentando todo esto, toda esta ruptura, colapso de lo viejo y algo nuevo que empieza a surgir. Entonces, estamos viendo como a nivel mundial estructuras sociales, sanitarias, políticas, económicas, son de cartón piedra. Nos damos cuenta que no eran reales, que el rey está desnudo, que todo esto se está está colapsando. Por supuesto, esto no va a suceder en un día, es un final largo y agónico, porque Plutón en Capricornio va a estar hasta el 2024, hasta la primavera de 2024, si no recuerdo mal. Es decir, que Plutón en Capricornio le queda todavía mucho trabajo. Le quedan casi 4 años. Pero esto se va a simultanear, estamos viendo ahora, digamos, una especie de explosión debido al tránsito de Júpiter y al de Saturno. Esto se va a simultanear, claro, está, como os decía, está de alguna manera colapsándose este sistema de poder, de instituciones, de gobiernos, este sistema patriarcal, sin que termine de llegar algo que lo reemplace. Empieza a haber pequeños movimientos, empieza a haber una mayor tendencia al diálogo, una mayor conciencia de que, cielo santo, nos hemos roto muchos puentes. Quizás debiéramos empezar a pensar en reconstruirlos. Es algo que se empieza a notar poco a poco, pero hay, de algún modo, este Júpiter transitando sobre Plutón nos está haciendo ver nuestros monstruos personales y sociales, y nos está empezando a decir, bueno, quizás tengamos que reconocer a estos monstruos y quizás tengamos que sacarlos a la luz, que tengamos que ejercer la transparencia, ejercer la conciencia sobre ellos, tratar de entenderlos y volver a construir puentes. Pero todo esto va a llevar mucho tiempo, y además va a ser un proceso increíblemente caótico, porque Plutón va a seguir 4 años más en Capricornio, demoliendo hasta sus bases más profundas al sistema capitalista, al sistema patriarcal, que están muy ligados ambos. Y, por otra parte,
Júpiter y Saturno entran en Acuario en el 2021, a finales del 2020. Hablaré de esto con mucho detalle en el vídeo que voy a preparar sobre el año 2021. Y entran en cuadratura con Urano y con Marte en Tauro. Es decir, nos espera un año caótico. Caos es la palabra clave para el año 2021. Después del colapso, después de la destrucción, que va a continuar operando por Plutón en Capricornio, en paralelo se va a iniciar un proceso de caos terrible, a nivel sobre todo económico y político. Y este caos, el caos es siempre, no hay que tener miedo al caos, porque el caos es una expresión del orden. El caos es una manera de gestionar altísimas energías que el sistema actual no puede gestionar. El caos lo que hace es decir, me está entrando una energía que no puedo gestionar con el sistema tal y como es. Es decir, voy a resetear, voy a rehacer el sistema para ir construyendo otro sistema que emerja un nuevo sistema que sí pueda gestionar esta altísima energía. Básicamente esto es lo que llamamos caos, este periodo de entre sistemas, de un sistema que se viene abajo porque está entrando demasiada energía y no sabe gestionarla, y el caos lo que nos dice, bueno, pues tenéis que hacer que emerja otro tipo de sistema. Esto va a ser fundamentalmente el año 2021. Vamos a ir viviendo este proceso que es fascinante, muy interesante, pero muy caótico. Nos va a desorientar, nos va a dar ciertamente vértigo también, y que nos va a llevar a la emergencia de un nuevo sistema, de los que iremos hablando más hacia adelante. Y todo esto también con el telón de fondo de Urano en Tauro. Urano en Tauro, que os he hablado en muchas ocasiones, Urano en Tauro, que entre otras cosas es el desastre medioambiental. Es, por ejemplo, noticias que he ido leyendo últimamente, la barrera de coral australiana en los últimos años se ha reducido a la mitad de su tamaño, algo que llevaba ahí millones de años. El Mar Menor en España tendrán que cambiarle de nombre a Mar Muerto porque es un inmenso cementerio de elefantes, no de elefantes, perdón, de peces. Es decir, que hay este colapso uraniano, y también recordad que muchas veces os he hablado de que el periodo pasado en que Urano estuvo en Tauro, el año 1935 al 1942, fue la liberación de los monstruos uranianos, los hecatónquiros, los cíclopes. Y eso en español, ¿qué significa? Pues Hitler, Franco, Mussolini, Stalin, todos los grandes monstruos del siglo XX emergen en aquellos años. Y no tengo que haceros un dibujo para ver el paralelo con estos años de Urano en Tauro. Cuantísimos monstruos han emergido: Duterte, Bolsonaro, Trump, Johnson. Aquí en Europa tenemos también varios de menor nivel, pero igualmente monstruosos, en Polonia, en Hungría, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y esto va a durar hasta el año 2026, los monstruos van a seguir sueltos durante bastante tiempo todavía, es decir, un periodo complejísimo de la historia. Pero, como os he dicho, de algún modo todo esto lo iremos integrando, lo iremos superando, ¿no? Bueno, fijaros también a nivel ya más concreto, ¿no? Para que veáis cómo la conjunción Júpiter-Plutón se manifiesta, como todo en astrología, todo es muy polimórfico, se manifiesta de miles de maneras diferentes. Pero claro, Plutón es el poder político, Júpiter es el poder judicial, y vemos cómo en España, por ejemplo, de repente nos hemos dado cuenta, oh sorpresa, de que el poder judicial está en manos de las oligarquías políticas y económicas. De repente nos despertamos y decimos, cielo santo, no lo sabíamos, qué curioso, ¿no? Como en Estados Unidos se impone en el Tribunal Supremo una magistrada conservadora que rompe totalmente lo que es el equilibrio demográfico, la representatividad de la sociedad americana, porque son 6 conservadores frente a 3 progresistas, ¿no? Y que se impone prácticamente por la fuerza, por Trump, ¿no? Vemos cómo la justicia es violada, de algún modo la justicia, Júpiter, como la administración de justicia, es violada por
por Plutón, que es el poder. El poder dice, no, no, ¿qué es esto de una justicia independiente? No, no, la justicia trabaja para mí, por supuesto, ¿no? Entonces, pero lo interesante de esto es que nos hace conscientes a nosotros de que realmente era una ficción. Si alguien lo creía, pues ya, digamos, ya va siendo hora de que deje de creerlo, que existe una justicia independiente del poder, ¿no? Bien, y daos cuenta también que este tiempo nos deja, son cosas que yo comenté en el vídeo sobre el 2020, pero ahora, claro, ya a toro pasado lo estamos viendo realizarse concretamente, ¿no? Como es algo que os comenté, que comentamos que los estados, los gobiernos, dejarían de ser la red sobre la que va a reposar nuestras vidas, que va a dar seguridad. Ahora las nuevas redes de seguridad, las nuevas organizaciones sobre las que descansa la vida social, económica y dentro de poco política, son las grandes empresas. La cuarentena, el COVID, lo que ha dejado muy claro es que si hay alguien que realmente tiene la capacidad de gestionar o de algún modo de influir, son empresas como Google, como Amazon, como Zoom, grandes también empresas de distribución alimentaria, todo este tipo de cosas, ¿no? Las grandes cadenas de supermercados se han convertido en la real infraestructura. Entonces, vemos también algo que es muy interesante, y es el cómo, y es algo que ya nos está preparando hacia el movimiento de Júpiter y Saturno a Acuario, y que ya con la entrada de Saturno en Acuario ya empezó a prefigurarse todo esto, que es el movimiento de un paradigma terrestre, porque durante 200 años Júpiter y Saturno han estado haciendo conjunción en signos de tierra. Entonces el paradigma social político terrestre que ha consistido en acumular Tauro, hacer funcionar Virgo y dirigir desde un centro de poder central que es Capricornio, todo esto se va a mudar a algo mucho más acuariano, mucho más aéreo. Yo diría que así como los conflictos en estos dos pasados siglos han sido conflictos del hombre, la persona, contra el poder, sobre todo contra el poder económico, los conflictos del futuro van a ser acuarianos, es decir, va a ser conflicto de la persona o incluso las empresas, las pequeñas empresas, contra la red, contra las redes, porque serán las redes las que van a articular nuestra sociedad en el futuro y serán las redes las que de algún modo tengan que soportar la tensión social. Pero de esto os hablaré con mucho más detalle en el vídeo sobre 2021, ¿no? ¿Qué más os quería contar? Bueno, daos cuenta también que un pequeño detalle, que los sectores que han sido muy castigados por esta crisis son los sectores cancerianos, la restauración y la hostelería y los hoteles, que son sectores cancerianos. Claro, aquí tenemos todos estos planetas en Capricornio. También los viajes, claro, es Júpiter transitando sobre Plutón, el sector de viajes también ha sido muy, muy castigado. Bueno, pues como os decía, es momento de ser el Cooper de Interstellar, el Ulises de la Odisea, y echarle valor y decirle, bueno, estamos colectivamente en una odisea, estamos personalmente en una odisea, nos vamos a enfrentar con el agujero negro, en ese agujero negro se van a revivir, se van a presentar los demonios del pasado, los demonios plutonianos del pasado, y vamos a tener que sacarlos hacia la luz. Vamos a tener que de algún modo tratar con ellos, rendirles pleitesía, arrodillarnos frente a ellos, pero también arrastrarles hacia la luz, ¿no? Y esto me lleva a hablar de las elecciones en Estados Unidos. No voy a hacer una predicción porque
yo creo que realmente no importa mucho quién gane, porque gane quien gane ha ganado Trump. Eh, ¿Por qué? Porque es el paradigma de Trump, es decir, de la división, el fraccionamiento, la separación brutal y querida y planificada, el que ha ganado. Es decir, Trump ha impuesto su agenda desestabilizadora, rupturista, supremacista y racista. Y absolutamente plutoniana en cierto sentido, ¿no? De decir, no hay normas, no hay leyes, no hay reglas, yo paso de todo. Las normas, las reglas no se me aplican a mí, ¿no? Y de alguna manera, yo pienso que estas elecciones en Estados Unidos no son el final de nada, es el comienzo de algo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está viviendo ya su retorno de Plutón, lo está viviendo con especial intensidad ahora, porque aunque Plutón no haya retornado, porque lo tiene sobre el grado 29 de Capricornio, o sea, muy al final, 28-29 de Capricornio, claro, está ya Saturno, Júpiter y Plutón acercándose mucho. De manera que ellos van a comenzar a vivir el comienzo de lo que yo pienso que va a ser una etapa de increíble descomposición, desestabilización, que va a llegar a su punto más álgido en el año 2022, cuando el retorno sea perfecto y cuando además Saturno esté transitando sobre la luna de Estados Unidos en Acuario. En ese momento yo creo que es cuando ya realmente sucederá lo que tenga que suceder. Yo no creo que sea el final de Estados Unidos, pero sí, sin ninguna duda, que los Estados Unidos que vamos a conocer a partir del 2022-23 no tienen nada que ver con los que hemos conocido en los tiempos pasados. Porque un retorno de Saturno no es un pequeño aspecto sutil y leve. Un retorno de Saturno te mueve el piso profundamente, te mueve el suelo, es un auténtico terremoto. Y fundamentalmente yo pienso que Estados Unidos se va a encontrar ahora, en estas elecciones, con sus demonios. Esta aproximación de Plutón a su Plutón natal y a Júpiter, se va a encontrar con sus demonios. De hecho, van a contactar con el país que fueron y que no han dejado de ser, que bajo este barniz de somos una democracia occidental y muy avanzada tecnológicamente, etcétera, etcétera, subyace un país que se creó de una forma muy violenta. Se creó sobre la sangre y el sudor de millones de esclavos, se creó a partir del genocidio casi científico de la población nativa, y se creó con un culto a la violencia, el culto a las armas. Entonces, yo creo que estos son los demonios americanos, y Trump ha tenido la enorme, yo diría, su enorme trabajo, su contribución ha sido el volver a sacarlos a la superficie, sacar a la superficie estos viejos demonios, ¿no? Entonces, probablemente lo que suceda es que gane Biden y que Trump no lo acepte. Claro, esto en circunstancias normales dirías, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa algo, porque hay cerca de 560 milicias organizadas, armadas hasta los dientes, pobladas de fanáticos, entrenados militarmente, con un enorme grado de, yo diría, de complicidad con las fuerzas policiales, dispuestos a echarse a la calle. Y yo creo que está claro que Trump no se va a cortar en absoluto para lanzar toda esta gente a la calle. De manera que vienen tiempos muy complicados para Estados Unidos, porque gane quien gane, si gana Trump, pues se sentirá totalmente legitimado para eliminar incluso físicamente a sus oponentes, ¿no? Y si pierde, pues para ir generando una situación de guerra civil, o de guerra civil light, ligera, pero también sucede en el sentido contrario. Si gana Trump, los estados costeros,
Se van a decir, bueno, vamos a seguir durante muchos años dejando que alguien que pierde las elecciones en términos de votos siga gobernando el país. Yo creo que ahí efectivamente se va a dar un fraccionamiento muy fuerte. Es decir, que me da un poco igual quién gane. Lo que es realmente cierto es que ese fraccionamiento que se ha creado en Estados Unidos va a empezar a saltar por los aires, va a empezar a pasar factura. Y va a empezar a pasar factura también a través de la visión de los monstruos colectivos, ¿no? La relación con la población afroamericana, con la población latina, con la población indígena, su relación con las armas, su culto a las armas, su culto a la violencia, etcétera, etcétera. Y todo esto yo creo que es combustible suficiente para ir iniciando, cuando hablo de guerra civil, no hablo de una guerra civil como las que hemos podido vivir en nuestros países de Latinoamérica o España, ¿no? El campeón mundial de la guerra civil, no va a ser ese tipo de guerra civil porque estamos en el año 2020-2021, va a ser una guerra civil posmoderna, donde por supuesto de hecho ya comentaban que los servicios secretos rusos están trabajando a pleno gas para ir desestabilizando las elecciones en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues dejamos un poco la política, que la gente dice que hablo mucho de política, pero es interesante. Vamos a ver también la conjunción en los primeros días de noviembre de Venus a Quirón y a Marte. Es una oposición muy tensa, muy tensa, porque son valores muy antagónicos. Venus y Marte son expresiones del amor y del deseo. Entonces va a haber una especie de dificultad para amar y desear al mismo tiempo. Puede haber también una enorme tensión, yo diría incluso sexual, con esta oposición. Y tengamos en cuenta que está también opuesto a Quirón. De algún modo vamos a sentir el dolor de amar, el dolor de desear, la dificultad de expresar nuestro deseo, Marte en Aries, de forma libre, de forma espontánea, con este Quirón aquí. O sea que puede ser un aspecto complicado de gestionar. Y luego, por supuesto, la luna llena, que es fascinante esta luna llena. Fijaros, el Sol en 8 grados de Escorpio, opuesto a la Luna, y Urano, los dos en 8 grados de Tauro. Fantástico, porque esta luna conjunta con Urano nos habla de la necesidad de encontrar seguridad fuera del ámbito estrictamente familiar. Luna-Urano es, de algún modo, encuentro mi hogar en los cielos, que es Urano. Encuentro mi seguridad en el grupo, en la sociedad, en algo mucho más grande, más disponible, más abierto que lo que es la familia. Claro, y está en oposición al Sol también. Claro, sabéis que todas las lunas llenas son momentos de revelación. Y además con Urano, que es el rayo que cae en medio de la noche y de repente lo vemos todo como si fuera de día. Fantástica esta luna llena, porque va a ser muy luminosa por Urano. Entonces vamos a ver con este Sol en Escorpio, vamos a ver muchísimas cosas que no se ven normalmente. Claro, se van a destapar a nivel mundial, a nivel político, económico, pues fraudes, temas financieros, de dinero, de poder, de corrupción, de pedofilia, todo este tipo de cosas, ¿no? Todo lo típico de Escorpio y también de Tauro. También hay un cierto riesgo con Urano en Tauro, que es la Tierra, pues de enormes tormentas eléctricas, de temblores de tierra, ese tipo de cosas. Con Urano en Tauro, Tauro, que es la Tierra, que es la madre Tierra. También esta Urano-Luna también nos habla de nuevos tipos de familia. Son familias más abiertas, ¿no? Familias pues con dos padres del mismo sexo, o familias, si queréis, más colectivas, etcétera, etcétera. Esto me hace recordar las declaraciones del Papa hace unos días, que decía que los homosexuales también
tienen derecho a tener familia. Muchas gracias, Francisco, por reconocer que los homosexuales y las lesbianas también tienen derecho a tener familia. Ya les ha costado, ¿no? Pero bueno, pero de alguna manera tiene mucho que ver también con esta próxima lunación, porque es Luna-Urano, son familias no necesariamente tradicionales, no convencionales, ¿no? Pero también, os digo, ¿no? Los aspectos astrológicos tienen miles de lecturas, pueden ser revelaciones muy importantes sobre nuestros orígenes, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, quizás secretos de familia, este tipo de cosas, cosas que no sabíamos sobre nuestra familia. ¿A quién va a afectar? Pues lógicamente a todos los que tengáis planetas, el Sol, la Luna, ascendente, en torno al grado 8 de los signos fijos, ¿eh? O sea, entre el grado, yo diría, 3, 4 de los signos fijos y el 10, 12 de los signos fijos, es decir, de Escorpio, de Tauro, de Leo y de Acuario. Mirad vuestras cartas natales y tenéis ahí el ascendente, el Sol, la Luna, un stellium, pues lógicamente esta luna llena os va a mover el piso, pero de nuevo hay que verla en el contexto general. Esta luna llena, con justo empezando ya a producirse con la conjunción exacta Júpiter-Plutón, van a ser días de revelación tras revelación, sacudida tras sacudida. Una luna llena trae mucha luz, saca muchas cosas a la luz, ¿no? Y sobre todo con Urano. De manera que yo creo que van a ser días casi que agotadores de la cantidad de cosas que vayan saliendo. Pero fijaos también vosotros a nivel personal cómo se van a producir muchísima luz sobre toda esta zona que tengáis. Fijaros un poco qué tenéis en la casa en estos primeros grados de Tauro, o en estos primeros grados de Leo, de Escorpio, porque aunque no tengáis nada, tenéis una casa, y es en esa casa donde se va a producir esta iluminación. Bueno, chicos, chicas, me he extendido mucho, lo siento de nuevo. Quería anunciaros también que estamos preparando, Caterina, María y yo, un taller sobre astrogenealogía y constelaciones familiares, un taller online para el próximo 7 de noviembre, que va a ser muy interesante porque vamos a, por una parte, María es una gran especialista en constelaciones y Caterina y yo vamos a ir de alguna manera contribuyendo con el enfoque astrogenealógico, que es algo de lo que os he hablado muy poco, pero es uno de mis temas favoritos de estudio y de investigación, de manera que os dejo aquí abajo el enlace para si queréis saber más sobre este taller online. Os envío un abrazo a todos, os envío un abrazo lleno de la poca luz que me queda, porque vamos a necesitarla, porque estamos entrando en el agujero negro y vamos a tener que hacer acopio de valor, de coraje, de ganas de vivir, mirar a los ojos de Plutón y darnos cuenta de que esos monstruos que estamos viendo son los nuestros, son nuestros miedos, fundamentalmente es nuestro miedo a la libertad, el miedo a la libertad, el miedo a lo instintivo, el miedo a ser uno mismo, todos estos miedos, y es los que vamos a tener que mirar a los ojos, inclinarnos ante esos miedos, pero al mismo tiempo arrastrarles hacia la luz. Hasta la vista, un abrazo.